Este es el primero de una serie de 4 videos en donde vamos a analizar el estado de tensión al cual está sometido un cuerpo y vamos a definir un vector, que es el tracción vector, y un tensor, que es el tensor de tensiones, con los cuales vamos a trabajar en todo este tema. En el cuerpo se desarrolla un estado de tensión que varía punto a punto en virtud de que hay acciones externas aplicadas, fuerzas externas aplicadas. La mecánica del continuo considera a esas fuerzas de dos tipos diferentes. Fuerzas por unidad de volumen, fuerzas volumétricas, podrían ser derivadas del campo gravitatorio, el peso es lo más común, o algún tipo de fuerza electromagnética, fuerzas a distancia, y fuerzas por unidad de superficie, que devienen de un contacto entre cuerpos aplicadas en la superficie. En el caso de las fuerzas volumétricas, planteamos una intensidad de fuerza volumétrica por unidad de volumen, estaría en una unidad de newton por metro cúbico, y esa la integramos sobre todo el volumen y tenemos entonces una resultante, un vector fuerza resultante, que lo llamamos Fr. En cuanto a las fuerzas por unidad de superficie, se define lo que después ya vamos a ver en detalle, el tracción vector, que es la fuerza pero por unidad de área, y entonces, bueno, se multiplica por el área y tenemos su integral, la fuerza sobre toda la superficie. Estos son vectores, por lo tanto, esta integral estamos sumando, estamos haciendo las integrales en cada una de las tres direcciones de cada uno de estos vectores. Respecto de los momentos, en la mecánica del continuo, no se tiene en cuenta en mecánica del continuo clásico la existencia de momentos, cuplas por unidad de volumen. No tenemos una fuerza o una forma de aplicarlas. O sea, no se tiene en cuenta, solamente hay los que son los óleos de Coserá, donde se define una mecánica del continuo que podría llegar a tener en cuenta esto, pero para poder meter en el continuo algunas consideraciones de micromecánica, pero no es en la mecánica del continuo que existan cuplas por unidad de volumen. Por lo tanto, esas situaciones no existen y resultado de eso justamente va a ser el hecho, lo vamos a ver en el último video, que el tensor de tensiones resulta justamente simétrico. En cuanto a los momentos aplicados sobre la superficie, esos momentos están aplicados a partir de que las fuerzas de superficie van presentando variaciones y bueno, si uno las obtiene una resultante de esa variación, lo puede pensar como que bueno, que hay una fuerza resultante y un momento resultante como equilibrio, un sistema estáticamente equivalente de las fuerzas externas. Pero aquí trabajamos directamente con las fuerzas externas distribuidas, no con su representación estática equivalente, que sería una fuerza y un momento, como hacemos, por ejemplo, cuando calculamos diagramas de características. Si nuestro cuerpo, sometido a las fuerzas volumétricas y a las fuerzas distribuidas por unidad de superficie, se encuentra en equilibrio, si yo secciono una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo también tendrá que estar en equilibrio. Pero para estar en equilibrio, ¿qué es lo que necesita? Necesita la acción que la parte del cuerpo que saqué hace sobre la parte del cuerpo que estoy analizando. Entonces, esta distribución de fuerzas arbitraria que estoy poniendo aquí son justamente las que equilibran a estas fuerzas superficiales y a las fuerzas volumétricas para que esto esté en equilibrio. Para analizar y definir correctamente el tracción vector, tenemos que entonces concentrarnos en este plano que se generó a partir de este corte arbitrario. Si yo en este plano me concentro en una pequeña parte de este plano, lo que yo voy a observar es que la distribución de estas fuerzas, a medida que yo esta área de análisis se haga cada vez más pequeña, esa distribución va a ser cada vez más uniforme, porque nos estamos acercando a un punto. Y entonces, esa distribución uniforme de fuerzas por unidad de superficie admiten una resultante que es delta F. Y obviamente no hay momento resultante porque ya en un pequeño espacio era una distribución uniforme, paralela. Por lo tanto, esa distribución uniforme paralela tuvo como resultante a este vector delta F, que actúa sobre un pequeño elemento, delta A, que tiene una normal saliente n. El hecho que delta F no sea normal significa que hay fuerzas normales y fuerzas tangenciales, esfuerzos normales y tangenciales. Bien, ¿cómo definimos el tracción vector?
Bueno, lo definimos como el límite de esta relación. La relación viene dada por la fuerza que actúa sobre el diferencial de área y el tamaño del diferencial de área. Obviamente, si yo hago tender el diferencial de área a cero, delta F también va a ser cero, porque no hay área. Pero la relación entre delta F y delta A va a tender a un valor constante en la medida que esto se achique, y ese valor constante es justamente el tracción vector que actúa en esta dirección. El tracción vector tiene la misma dirección que delta F y va a ir obviamente variando punto a punto, y también va a depender de la normal al plano. O sea que si yo me quedo en un mismo punto, pero corto con otro plano, el tracción vector cambia. Y tiene que cambiar porque obviamente si yo corto con otro plano, el equilibrio en ese otro plano se logrará de otra manera, las fuerzas actuantes serán diferentes. Yo en cada plano necesito averiguar qué fuerzas necesito para equilibrar. Por lo tanto, el tracción vector depende de la orientación del plano y depende del punto. Y se define entonces como este límite. ¿Qué pasa con la otra parte del cuerpo que no tuve en cuenta? Esa parte que no tuve en cuenta, obviamente, tiene que estar en equilibrio con esta. Entonces, si en esta parte está actuando este tracción vector, en el mismo punto, pero del otro lado, actúa un tracción vector de igual dirección, igual módulo y sentido opuesto. De forma tal que si yo los junto, se anulan y obviamente el cuerpo recupera su equilibrio general. Entonces, este tracción vector de este punto en la dirección n es menos el tracción vector en el mismo punto, pero actuando en la dirección menos n, o sea, en un plano de normal menos n. ¿Qué pasa cuando ese plano, esa dirección, no es un plano cualquiera? Es uno de los planos que yo tomé como sistema de referencia para trabajar. Entonces, como plano cualquiera, tiene su tracción vector con su dirección arbitraria, pero en este caso son las normales, van a ser el versor de la dirección 1, la normal va a ser el versor de la dirección 2 y la normal va a ser el versor de la dirección 3. Lo que hacemos con estos tracción vector especiales, los tracción vector correspondientes a los planos cuyas normales son los ejes coordenados, a las componentes de tracción vector le damos una notación específica y las estamos denominando y van a constituir lo que más adelante vamos a llamar el tensor de tensiones. Lo que estamos viendo entonces con esta definición es que las componentes del tensor de tensiones son las normales a los tracción vector. Por ejemplo, este es el tracción vector correspondiente al plano cuya normal es el eje 1. Su primera componente, la componente en el eje X, el eje 1, se llama sigma X. La componente en el eje paralela al eje 2, sería la componente que estaría acá, se llama tau XY. Y la componente que estaría en el eje 3 se llama tau XZ. Vamos a ver un poquito el tema de la nomenclatura. La primer índice representa a la normal saliente al plano. En este caso, 1 o X, X, X. El segundo índice representa a la componente del tracción vector correspondiente, o sea, la componente X, la componente Y, la componente Z. ¿Por qué acá el autor cambia la letra tau por la letra sigma? Porque acá está poniendo en énfasis de que esta componente es normal. Si hubiera usado la misma letra en los tres casos, entonces aquí tendría que haber puesto dos índices, XX. Pero como no puso dos índices, pone uno solo para evitar la repetición, pero cambia la letra. Entonces, muchos autores utilizan las letras sigma para las componentes que son con los dos índices iguales, o sea, las componentes del tracción vector normales a los planos, las componentes normales del tracción vector, y los, la letra tau para los que tienen índices cruzados, que son las componentes en planos tangenciales, o sea, las componentes que están en el plano, no en la normal. Aquí se ve eso dibujado en detalle. O sea, aquí lo que habría que hacer es dibujar este tracción vector rojo aquí y decir, bueno, estas son las componentes. Aquí obviamente están dibujadas en sentidos positivos. Este tracción vector va a tener una positiva, una negativa y una positiva. Aquí están dibujadas las tres con sus sentidos positivos. Y entonces cada fila del vector tensión lo que almacena, primero lo pensamos como una matriz, después vamos a entender
de que sobre esta matriz lo que estamos haciendo es almacenando las componentes de un tensor de segundo orden. Pero bueno, en esta matriz lo que estamos almacenando en este momento son las tres componentes del tracción vector que corresponde al plano cuya normal es el eje X. En la segunda fila almacenamos las tres componentes del traction vector cuya normal es el eje 2 o el eje Y, y en la tercera las tres componentes cuya normal es el eje Z. Lo que queremos analizar ahora, y tenemos que hacer un poquito de geometría, pero primero quiero ir a lo que queremos analizar. Lo que queremos analizar es si existe alguna relación entre el traction vector que actúa sobre un plano de normal n y los traction vectors que actúan en cada uno de los tres planos coordenados. O sea, ¿hay una relación entre estos tres traction vectors y el traction vector del plano normal? Sí, por supuesto, hay una relación porque es el mismo punto. O sea, el estado de tensión es el mismo. Y lo que vamos a entender es que el estado de tensión se representa mediante estas 9 componentes, que van a ser las componentes del tensor, y este tensor más adelante vamos a ver que a pesar que acá no lo dice, es simétrico. O sea que en el fondo lo que nos interesan son 6 componentes para definir el estado de tensión en un punto. Y a partir de conocer el estado de tensión en un punto y conocer las diferentes normales, vamos sacando el traction vector que le corresponde a cada plano, que ese va a ir dependiendo en función de la normal, pero todos salen del mismo tensor de tensiones que corresponde a ese punto. Bueno, para hacer ese análisis necesitamos un poco de geometría. La geometría que tenemos que ver es la geometría de áreas, porque esos traction vectors actúan sobre áreas. Entonces, el plano que está inclinado tiene una normal n, lo vamos a llamar que tiene un área delta S. Si este plano cuya normal n tiene un área delta S, y aquí tenemos un tetraedro, ¿cuánto van a valer las áreas sobre los planos coordenados? Que son proyecciones de esta área delta S. Bueno, para calcular eso hay formas de verlo geométrica. Esta es una forma un poco matemática. De paso, repasamos un poquito el teorema de la divergencia, pero aplicado en este caso a un vector constante. O sea, vamos a aplicar 3 veces el teorema de la divergencia a un vector constante. El vector constante que vamos a utilizar para aplicar el teorema de la divergencia va a ser el versor correspondiente, en este caso, al eje X. Entonces, si yo aplico la divergencia de E1, ¿cuánto vale la divergencia de E1? E1 es una constante, por lo tanto su divergencia es 0. La divergencia de E1 es 0. Pero ahora calculemos este flujo del vector E1. Entonces, para calcular ese flujo del vector E1, acá pongo al vector E1 y acá pongo al versor n, que tiene sus tres componentes, los tres cosenos directores, n1, n2 y n3, las tres componentes de un versor respecto a los ejes x y z. De esa manera yo estoy calculando el flujo sobre esta cara, este flujo saliente. Pero a su vez tengo los flujos sobre las otras tres caras, donde las normales, en este caso, van a ser para el área 1, la área 1 es esta, menos E1, menos E2, las normales salientes, menos E3. Entonces acá tenemos la normal saliente menos E1, normal saliente menos E2, normal saliente menos E3. Y obviamente siempre hacemos el flujo del versor E1, E1, E1. Vemos de esa manera que, en este caso, este producto interno, la proyección de 2 sobre 1 obviamente es 0 porque son ortogonales, la de 3 sobre 1 es 0 porque es ortogonal, y estos vale 1 porque es el mismo verso. Por lo tanto, esta integral vale delta S1, que es el área, esta área de este triángulo, delta S1. Y esta integral, si observamos que este vector E1 es una constante 1, lo que nos queda entonces es el versor n, o sea, observemos los productos primero. El producto interno de E1 por E1 es el único que da 1. El producto interno de E1 por E2 da 0, E1 por E3 da 0. Entonces, lo único que nos queda de toda esta cuenta es E1 por E1 queda 1, solamente queda el primer coseno directo, queda N1. Entonces tenemos N1 por la integral de diferencial de S. La integral de diferencial de S es delta S. Conclusión, ¿qué nos quedó?
el área inclinada, delta S, multiplicada por el primer coseno director, me da menos delta S1 es igual a 0. Conclusión, esa área proyectada, o sea, delta S1 es la proyección de delta S. ¿Y con quién proyecto? Proyecto con los cosenos directores, con los cosenos de cada uno de los ejes. De esa forma, entonces, tengo que delta S2 es delta S por N2, que ese sería el segundo coseno director del versor N, y el área 3 es el tercer coseno director por el área delta S. Y si para simplificar a delta S la consideramos unitaria, entonces cada una de las áreas de los planos coordenados van a valer directamente los cosenos directores. O sea, este es el resultado de geometría que yo necesito para poder ahora sí plantear un equilibrio de fuerzas. Un equilibrio de fuerzas sobre las fuerzas que actúan sobre cada una de estas caras. Entonces, sobre esta cara inclinada, la fuerza que actúa es Tn, el versor, el tracción vector, por un área 1. Pero esto tiene que ser equilibrado por lo que actúan en estas tres áreas, que son los triángulos que corresponden a la intersección con los planos coordenados. Entonces tenemos, sobre este plano de acá, actúa el tracción vector del plano E1 sobre un plano cuya área vale el primer coseno director, nx, más el segundo caso, que es este, por el área de este caso, que es ni, y el tercer caso, que es el tracción vector en este plano, por el área ns. O sea que tenemos una relación entre la fuerza que actúa en el plano inclinado, cómo se equilibra con la suma de las tres fuerzas que actúan sobre los planos coordenados. Y recordamos cuál es la expresión de cada uno de estos tracción vector, cuyos componentes x y z son estas filas de esta matriz que después va a ser nuestro tensor de tensiones. Lo que tenemos que hacer es reemplazar esto aquí, ordenar en función de poder sacar factor común cada una de las direcciones, y entonces lo que nos queda de hacer esta cuenta es que podemos calcular cuánto vale el tracción vector en cualquier dirección arbitraria n, a partir de que conocemos las componentes de los traction vector en los tres planos coordenados, que son las componentes del tensor de tensión. Esto se puede acomodar de esta manera, y si lo escribimos con notación indicial, lo que obtenemos es que cada una de las componentes del tracción vector se calculan haciendo esta contracción entre la dirección normal y el tensor de tensiones. Si esto lo quisiéramos escribir en términos matriciales, acá tendríamos que pensar en el producto de una matriz por un vector, pero para que sea producto de matriz por vector, este J tiene que estar acá y el I tiene que estar acá, o sea, esto lo tenemos que transponer. Entonces, si lo queremos hacer en forma matricial, sería la traspuesta del tensor de tensiones por el vector columna que corresponde a la dirección. Y eso me da un vector columna que corresponde al tracción vector en ese plano n cualquiera. Ahora, ¿tiene importancia si es el tensor o la traspuesta del tensor de tensiones? Y no, pues ya sabemos que va a ser simétrico. Pero formalmente hablando, se haría con la traspuesta del tensor de tensiones. Hasta aquí entonces es el objetivo de este primer video, en el cual hemos presentado a los personajes, por un lado, el tracción vector, que es un vector, y el tensor de tensiones, que es un tensor de segundo orden. El tensor de tensiones está relacionado con lo que ocurre internamente y el tracción vector está relacionado con lo que ocurre superficialmente, sobre la superficie de un plano. Esto es muy útil, por ejemplo, para aplicar condiciones de borde. Yo voy a saber que en un borde conozco lo que estoy aplicando, pero necesito saber cuánto valen las componentes del tensor de tensiones en un punto que está en esa, por dentro del cuerpo, pero en esa superficie.